El ser después del tiempo. Este libro en general nos pide amplios conocimientos previos de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. En este capítulo en particular, el autor nos pide lecturas previas de varios autores. En este caso, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, Heidegger, y su obra maestra, El ser y el tiempo. Es un libro existencial en el que dice que el tiempo es el horizonte en el que ese ente muy específico, que es el Dasein, llega a tener significado para nosotros. Cuando habla del Dasein, es nuestra singularidad como seres humanos. Ser ahí es el hombre existencial que se angustia, que muere, que puede ser cualquiera de nosotros. El autor sugiere pensar cómo puede ser el ser después del tiempo. Quiere ver qué tipo de políticas son posibles en la era de la velocidad, en una era después del tiempo. Y quiere plantear que en esa era del ser después del tiempo debería haber una política, no de la diferencia, sino de la melancolía. Va a hacer referencia a las personas que viven en la era surgida a continuación de la era del tiempo, en particular a las personas que tienen acceso a los flujos de información y comunicación de las culturas tecnológicas contemporáneas, pero también a quienes son excluidos por esos flujos, ya que también los excluidos van a estar predestinados a una política de la melancolía. Relatos y novelas. Aquí el autor nombra a Walter Benjamin y su ensayo El narrador. Nuevamente nos está pidiendo conocimientos muy específicos y nos explica que en este ensayo se produce una yuxtaposición, que es la relación que se establece entre dos o más objetos que cuando se tocan no interfieren para nada unos en los otros. En este caso nos está hablando que hay una yuxtaposición entre el narrador, su relato por un lado y la novela por otro. Benjamin, en este texto, enfatiza la muerte de la narrativa desde la misma experiencia. Por ejemplo, quienes venían de la guerra regresaban empobrecidos de experiencias comunicables, y la narrativa nace de la facultad de intercambiar experiencias. La orientación hacia lo práctico es la puerta de la narración. Esto con la intención de que haya una utilidad que se presenta en forma de moraleja, indicación práctica o como proverbio o regla de vida. El narrador se imagina como alguien que viene de lejos, pero en el ensayo de Benjamin hay dos tipos de narrador. El marino mercante, quien cuenta lo sucedido, se traslada, y el campesino sedentario, quien se alimenta de las narrativas para convertirlas en historias. Benjamin sostiene que la información tiene su recompensa al instante en que fue nueva, a diferencia de la narración, que mantiene su fuerza acumulada y es capaz de desplegarse aún pasado el tiempo, una forma artesanal de comunicación. El cuento está enredado por lo que Benjamin llama una malla constitutiva que se extiende a través del tiempo y del espacio. Hay dos conceptos claves en estas distintas formas de comunicar, que son el ser y el tiempo. En el narrador hay tres modos de temporalidad. El primero es el relato que se conecta con la historia. El segundo, la novela cuya temporalidad característica es el tiempo. Y por último, la información, en una temporalidad del hoy, inútiles al día siguiente. La tecnología, la muerte y el deseo se convierten en señales, se convierten en bits, unidades de información en el horizonte del campo electromagnético de la velocidad. Es el tiempo de la hipervigilancia, en el cual el pasado está digitalizado y almacenado, disponible todo el tiempo, y el futuro, que es tecnocapitalismo, es omnisciente, algorítmica y más o menos probabilísticamente predecible. Y a medida que el hombre se aproxima a la omnisciencia de Dios, y comienza a instalarse fuera del tiempo. El tiempo de hoy es velocidad de la luz, instantáneo, y las distancias cada vez menores. Se aprende selectivamente de las imágenes, íconos e índices que tienen significación para una sociedad, aunque todavía no de manera sistémica. Lo simbólico trabaja mediante la sistematización de esos íconos en un sistema que hace posibles las clasificaciones y la ley. Lo imaginario, un poco más analógicamente, lo simbólico, más lógicamente. En esta era de la velocidad, lo imaginario y lo simbólico estallan en fragmentos que se diseminan fuera del sujeto, explota y vomita microbios, no humanos. Información, unidades de deseo, imágenes, símbolos. La política de la melancolía. El melancólico siempre lamenta la agonía de una época. Se trata del melancólico de la velocidad, en duelo por una memoria anterior. Según Heidegger, el Dasein es un ente finito, un ser humano finito, un mortal. Para Benjamin, lo más probable es que estos melancólicos sean alegoristas y vislumbren el significado del ser y el yo a través de los objetos en desuso y las ruinas de la ciudad.
Es una política de innovación. En la era de la velocidad y la indiferencia, es el compuesto por las legiones de tecnocientíficos, tecnodiseñadores y tecnoartistas que pueblan los sectores de punta, como la biotecnología, software de aplicaciones y tecnología de las comunicaciones. También la industria gráfica y los multimedios en general. Forman comunidades con no humanos. La política del melancólico reúne otros registros respecto de las dimensiones del tiempo y el valor. La indiferencia de la cultura global de la información implica la desintegración del tiempo y el valor en el espacio inmanente y plano de la velocidad. El melancólico puede habitar todavía los bordes, los márgenes de esas formas globales y digitales de vida. A través de su trabajo de duelo, de su ineptitud crónica para olvidar, el melancólico quizás sea nuestra máxima esperanza de recuperar de algún modo la política del valor.